automóvil y la economía en general está notando los efectos de la pandemia. Para analizar la repercusión económica del COVID, conectamos en directo con el economista aragonés Ángel Ubide, investigador del Insituto Peterson de Washington. Señor Ubide, buenas tardes, buenos días para usted en Estados Unidos. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, a raíz de esta pandemia, ¿podemos decir que estamos en un coma inducido, en una recesión similar a la del año 2008? Exactamente, yo creo que el concepto es ese, es un coma económico inducido, que es lo que la hace diferente de la recesión del 2008, ¿no? Esto es una crisis sanitaria, como habéis estado contando a lo largo del programa, y para resolverla se cerró la economía. Cuando se cierra la economía, la actividad cae, pero luego cuando la economía se reabre, la actividad rebota. Y yo creo que el rebote que vamos a tener cuando haya vacunas y cuando el virus se haya controlado puede ser un rebote muy intenso y muy fuerte. ¿Qué hemos aprendido, si es que lo hemos hecho de la anterior crisis de 2008? Hombre, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Si lo comparamos con la crisis anterior, ha habido un apoyo monetario, fiscal, económico fortísimo a la economía. Recordemos la gran diferencia entre cómo estaba la economía del año 2010, 2011, a todas las ayudas que ha habido en el último año. Por ejemplo, yo quiero destacar los ERTEs, la flexibilización de los ERTEs. Ha sido una innovación fundamental que ha permitido que el desempleo se gestione muchísimo mejor y que las empresas puedan sobrevivir durante este largo año que hemos tenido que sufrir para controlar este virus. Y frente a las medidas de austeridad y los objetivos de déficit, de deuda, ¿cómo debería ser la nueva normalidad? Así se llama. ¿Es necesario un estímulo fiscal desde la eurozona para recuperar el pulso? Hombre, sí, lo estamos teniendo. O sea, se han creado este fondo de recuperación y resiliencia que va a dar un sostén y un impulso económico muy fuerte a las economías del euro en los próximos 2 o 3 años. Se están articulando medidas de todo tipo. La última que se acaba de anunciar, por ejemplo, del gobierno español son las ayudas directas a las empresas. Va a ser muy importante para tener un puente hasta la normalidad, por llamarla así, hasta que todo el mundo esté vacunado, hasta que la economía se reabra por completo. Y este es un poco el nuevo paradigma, un paradigma de apoyar la economía en todo lo que sea necesario. Los tipos de interés son muy bajos y en estos momentos nos lo podemos permitir y es lo que hay que hacer. Sí, como acaba de decir, el Consejo de Ministros aprobaba ayer un paquete de ayudas a las empresas de 11.000 millones de euros. ¿Son esas ayudas directas una receta de éxito, podemos decir, para la recuperación? Sí, porque lo que tenemos es 2 o 3, 4 o 5 meses, quién sabe, esperemos que menos, pero pongamos un par de meses hasta el verano en los que hay que dar el último empujón. Estas ayudas van a ser muy importantes para evitar que lo que puede ser una crisis de liquidez en muchísimas empresas que están agobiadas con préstamos, con deudas, no se convierta en una crisis de solvencia y que tengan que llegar a la suspensión de pagos. Y estas ayudas están diseñadas, yo creo, precisamente para evitar eso. Y con un poco de suerte pues se llevarán a buen puerto y harán que cuando la economía se recupere, se reabra y volvamos todos a la normalidad, pues tengamos un tejido productivo sano y resiliente, ¿no? Y por último, las crisis también son oportunidades. ¿Qué oportunidades puede encontrar Aragón en el exterior, en las mejores prácticas internacionales? Pues mira, estamos en un momento de innovación, ¿no? O sea, este fondo de recuperación y resiliencia está enfocado en la economía verde, en la economía digital. Es un momento de hacer inversiones, es un momento de tipos de interés básicamente cero y es un momento en el cual yo creo que se va a premiar la innovación, el emprendimiento y la toma de riesgos. O sea, Aragón tiene grandes capacidades empresariales y tiene grandes recursos naturales y lo que tiene que hacer realmente es arriesgar, invertir y apostar por el futuro. Y si sale bien, hay un futuro muy, muy positivo por delante. Pues Ángel Ubide, economista, gracias por atender a la televisión autonómica desde ahí, desde Washington. Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias.